El presidente estadounidense Joe Biden prometió venganza contra los responsables de los 2 ataques mortales a las afueras del aeropuerto de Kabul que cobraron la vida de al menos 85 personas, entre ellos 13 soldados estadounidenses. Suecia puso fin a la misión de evacuación, mientras que Reino Unido anunció que entró en la etapa final de su retiro de Afganistán. Y este viernes France 24 dedica buena parte de su programación a la situación de las mujeres en Afganistán, sus conquistas durante las últimas 2 décadas y los derechos que podrían perder ahora que el grupo talibán retomó las riendas del país. Analizamos la situación de las que se quedan en ese país ahora bajo el dominio talibán. Y fueron liberados en Nigeria decenas de estudiantes que habían sido secuestrados por hombres armados en una escuela religiosa en el norte del país hace ya 3 meses. Más de 1000 estudiantes han sido raptados desde diciembre de 2020 y los bandidos exigen rescates por su libertad. Muy buen día para todos. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco. Como siempre, es un gusto saludarlos. Comenzamos en Afganistán, donde un día después de las 2 explosiones en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul que causaron la muerte de al menos 85 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses, continúan las últimas evacuaciones por parte de los gobiernos de Occidente. Cientos de afganos volvieron a regresar a las afueras de la terminal aérea con la esperanza de abandonar el país. El Pentágono advirtió que la amenaza de nuevos ataques es latente y habló de la posibilidad de atentados con carros, bomba e incluso cohetes. La Casa Blanca confirmó que unas 12.500 personas fueron evacuadas el jueves para un total de 105.000 desde el pasado 14 de agosto. El presidente Joe Biden se refirió a los soldados caídos en los ataques de ayer como héroes y prometió venganza contra el Estado Islámico en Afganistán, que reivindicó la responsabilidad por las mortíferas explosiones. Escuchemos parte de las declaraciones del líder de la Casa Blanca. Para aquellos que causaron el ataque y a cualquiera que quiera hacer daño a Estados Unidos, sepan que nosotros no perdonaremos, no olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar. Voy a defender los intereses de nuestro pueblo con cualquier medida bajo mi mando. Y Suecia es el más reciente de los países de Occidente en anunciar que pone fin a su misión de evacuación en Afganistán. Francia dijo ayer que continuaría solo hasta este viernes por la tarde, y Reino Unido, que lidera junto con Estados Unidos la evacuación humanitaria internacional, ya cerró su centro de operaciones en ese país y hoy terminará su evacuación con las últimas 1000 personas. Vamos precisamente hasta Reino Unido con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buen día. ¿Qué reacciones hay en Reino Unido tras el anuncio del secretario de Defensa de iniciar esta fase final de la retirada? La población en general y diferentes partidos políticos, incluido el conservador del que Boris Johnson es el jefe, han criticado la decisión de terminar su presencia en Afganistán tras 20 años porque la han considerado un fracaso, pero también critican la crisis que se ha generado en medio de esta evacuación humanitaria. Está la molestia en el Parlamento británico, que recordemos, la semana pasada fue convocado de manera urgente, extraordinaria, en medio de las vacaciones del verano para una sesión especial sobre Afganistán que contempla la posibilidad de crear una comisión independiente para investigar qué hizo el Reino Unido en los 20 años de ocupación en Afganistán y, por supuesto, toda esta crisis derivada de las evacuaciones humanitarias. Una de las posturas que más ha llamado la atención y una de las más tristes ha sido la del jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento, Tom Tagenham, quien también hizo parte de las tropas británicas en Afganistán y ha dicho que ha sido la mayor crisis de rehenes que el Reino Unido ha visto y ha lamentado, por supuesto, que los afganos que sirvieron por tantos años como traductores de las tropas británicas en terreno afgano no hayan podido ser evacuados. Se cree que un número aún indeterminado entre 800 y 1.500 afganos no podrán salir de ese país. Lamentable, Luis. Ahora, el G7, que actualmente preside Reino Unido, insistió en la necesidad de permitir evacuaciones más allá del 31 de agosto. ¿Qué esfuerzos realiza Londres entonces para que más personas puedan abandonar Afganistán más allá de esta fecha?
preparando al país para la crudeza de este momento en medio de la crisis humanitaria que se vive en ese país. El ministro de Defensa, Ben Wallace, había dicho que no todas las personas podrían ser evacuadas. Por ello, el Reino Unido ha pedido especialmente a los afganos que traten de llegar a terceros países como Irán o Pakistán para en esos terceros países poder procesar todos los documentos necesarios de quienes son elegibles para venir a este país. Sin embargo, recordemos, el Talibán ya ha dicho que no permitirá que nadie más salga de su país, por lo menos los afganos. Por supuesto, los medios locales están llenos de historias desgarradoras de intérpretes de las tropas británicas que no podrán salir del país. Uno de ellos dijo hoy estar escondido por temor a que el Talibán lo identifique y pueda ser asesinado. Además, dijo que no tiene los recursos para salir del país como lo ha pedido el gobierno por sus propios medios. Cruda, como usted lo dijo, la realidad en estos momentos de Afganistán. Luisa, muchísimas gracias por su reporte. Tal y como algunos temían, el grupo Estado Islámico en Afganistán fue el responsable del atentado contra el aeropuerto de Kabul. Su autodenominado califato fue desmantelado en Irak, pero el grupo todavía tiene combatientes activos en varios lugares de Oriente Medio y Asia. En Afganistán, estos yihadistas que se declaran enemigos del grupo talibán ya han cometido varios atentados. Se refieren a ellos mismos como Estado Islámico de Jorasán o ISIS-K, en honor al nombre histórico de la región que incluye partes de Pakistán, Irán, Afganistán y Asia Central. Meses después de que declararan un califato en Irak y Siria en 2014, luchadores desencantados de los talibanes de Pakistán y de militantes afganos crearon la versión regional de este grupo terrorista. El Estado Islámico se estableció en Afganistán contando con los que estaban decepcionados con el Talibán. Algunos comandantes militares muy conocidos prometieron fidelidad al Estado Islámico. Fueron formalmente reconocidos por los líderes centrales después de establecerse en las provincias de Kunar, Nangarhar y Nuristán, en el noreste de Afganistán. Son enemigos declarados de los talibanes, ya que consideran que su visión del Islam no es suficientemente dura. Expertos en seguridad estiman que su número de combatientes puede ir desde los 500 hasta los 2000. Los ejércitos europeos y de Estados Unidos creen que los integrantes del ISIS-K operan gracias a células secretas basadas en las ciudades. Han logrado llevar a cabo varios ataques de alto perfil en el país. Ya han realizado varios ataques en Kabul, muchos mortales, usando carros bomba, explosivos caseros y hasta bombardeos con cohetes, como el último ataque contra el Palacio Presidencial antes de la victoria del grupo talibán. Fue el Estado Islámico quien lo hizo. En noviembre pasado atacaron la Universidad de Kabul. También se cree que son responsables de un atentado contra un pabellón de maternidad en un barrio predominantemente chiita de la capital, habitado por la minoría hazara. Y en mayo, un carro bomba mató a 80 alumnas. A pesar de no controlar ningún territorio en la región, se sabe que el grupo se mantiene activo y es peligroso, y que busca ampliar sus filas con yihadistas y con personas descontentas con el dominio talibán. Y es que el regreso del Talibán al poder en Afganistán preocupa en especial a las mujeres que se quedan en ese territorio. Esto por el temor de volver a vivir lo que experimentaron entre los años 1996 y 2001, cuando los talibanes ya estuvieron en el poder, un periodo durante el cual sus derechos fueron restringidos o se redujeron. Para analizar esta situación, quiero saludar en este momento a Mónica Bernabé, ella es analista internacional y periodista del diario Ara. Además, vivió durante casi 8 años en Afganistán. Mónica, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. La cúpula gobernante talibán aseguró que se respetarán los derechos de las mujeres bajo la ley de Sharia y además manifestaron su interés de conformar un gobierno incluyente. Sin embargo, recomiendan a las mujeres tratar de no salir de sus casas porque la base de su formación no está capacitada para no maltratar. Le pregunto si logrará el liderazgo talibán transmitir el mensaje correctamente a sus bases y qué tan creíble es esto además. Bueno, no se sabe muy bien lo que van a hacer los talibanes, hay que esperar a que formen el gobierno, no han dicho que van a formar un gobierno que será islámico riguroso, ¿no? Y que se basará en la ley islámica, pero no sabemos qué normas establecerán esa ley islámica y qué interpretación harán de esa legislación islámica.
Hay que recordar que ya en los años 90, cuando los talibanes estuvieron en el poder, ellos también insistían de que respetaban los derechos de las mujeres, pero también establecieron que las mujeres se tenían que quedar en casa por razones de seguridad. Es decir, estamos en las mismas, estamos repitiendo el mismo discurso. Ellos vuelven a decir que sí, que las mujeres pueden participar en la vida pública, pero que ahora, como la seguridad no es buena en Afganistán, que es mejor que se queden en casa. Es decir, yo creo que van a imponer pues eso, ¿no? Que las mujeres no puedan trabajar fuera de casa, no puedan estudiar y tal vez puedan permitir que las niñas sí que vayan al colegio, pero bueno, en Afganistán ya hasta antes de la llegada de los talibanes al poder, niños y niñas iban a clases separadas, ¿no? Sí. Ahora, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. Por un lado, las mujeres piden que no se reconozca al gobierno talibán y por el otro, un eventual reconocimiento sería una herramienta de presión política para exigir garantías para las mujeres. ¿Qué deben hacer los países de Occidente ante este dilema, Mónica? Bueno, yo creo que a los países de Occidente nunca les ha interesado la situación de las mujeres en Afganistán. Ahora todos estamos escandalizados con lo que está pasando en Afganistán, pero es que la situación de las mujeres en Afganistán ya era dramática con la presencia de tropas internacionales. Los niveles de violencia familiar en Afganistán son increíbles y eso se conocía por parte de la comunidad internacional y no se ha hecho absolutamente nada, no se hizo absolutamente nada para presionar al gobierno afgano, a pesar que el gobierno afgano dependía en esos momentos totalmente al 100% de la ayuda económica extranjera. Ahora parte de esa violencia familiar brutal se van a encontrar con la violencia en las calles, ¿no? Es decir, que no van a poder ni tan siquiera salir a la calle para poder trabajar. Yo creo que la comunidad internacional va a hacer lo que siempre ha hecho, es decir, actuar según sus propios intereses, ¿no? Y no va a tener en cuenta para nada ni a las mujeres afganas ni, creo yo, al conjunto de la población afgana. Ahora, Mónica, brevemente, ¿cómo fue su experiencia viviendo como mujer en Afganistán? Bueno, como mujer extranjera en Afganistán y periodista, por una parte tienes ventajas y por otra parte tienes desventajas. Las ventajas, al ser un país tan sumamente conservador y machista, pues consideran que no eres peligrosa e incluso muchas veces te dejan entrar a lugares que a un hombre no les dejarían entrar. Yo me podía presentar en un ministerio sin tener ninguna entrevista concertada y por el hecho de ser mujer, pues decían, ay, pobrecita, está fuera en la calle, bajo el sol esperando, pues la dejamos pasar. Sí. En otras ocasiones, lógicamente, si te mueves en un país en el que básicamente te encuentras hombres en todos los escenarios y en la vida pública, pues lógicamente los riesgos sobre todo de abusos sexuales son mucho mayores que en otro lugar. Mónica, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos en Nigeria, donde grupos armados liberaron a los alumnos restantes de una escuela religiosa que permanecían secuestrados desde hace 3 meses. El 30 de mayo, 136 niños fueron raptados de una escuela islámica en el estado de Níger, al noreste del país. Los responsables de la escuela afirmaron que 6 murieron en cautiverio, mientras 15 lograron escapar en junio. Finalmente libres, después de casi 3 meses en cautiverio. Es un gran alivio para ellos y para sus familias. Reciben alimentos antes de volver a casa. El 30 de mayo, unos 200 hombres armados irrumpieron en la ciudad de Tejina, en el noroeste del estado de Níger, abrieron fuego y mataron a una persona. Luego secuestraron a 136 alumnos de una escuela y exigieron un rescate. Los funcionarios de la escuela dicen que 6 de los estudiantes murieron, mientras 15 escaparon en junio. No se sabe con claridad cómo los niños fueron liberados, pero en agosto, una persona que había sido enviada a entregar un rescate por la liberación de los alumnos resultó secuestrado por los bandidos, antes de ser liberado con la exigencia de más dinero por los niños. Más de 1.000 estudiantes han sido secuestrados de escuelas del norte y centro de Nigeria desde diciembre. El gobierno ha sido criticado por su incapacidad en hacer frente a la crisis de seguridad en el país. Y despedimos el noticiero con un homenaje a las mujeres afganas.